Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar la diferencia entre trabajar con un flash de estudio y con un flash dedicado. El flash dedicado ustedes ya lo conocen, es el flash que va en la parte superior de la cámara que nosotros podemos utilizar en modo TTL o en modo manual y es una herramienta que es muy económica. Yo prefiero los flashes dedicados genéricos o de segunda marca, como es el caso de este Yongnuo, que funciona exactamente igual que los flashes originales Canon o Nikon. Por supuesto, siempre que utilicen un dedicado tienen que utilizar el flash dedicado a esa marca, por eso lo llamamos dedicado. Entonces la pregunta es, ¿me sirve esto para trabajar en retratos, para trabajar en bodegones, para trabajar en productos o necesito esto que es un flash de estudio? El flash de estudio se trata de una unidad que tiene una serie de controles, funciona enchufado a la corriente eléctrica y tiene, como ustedes pueden ver aquí, una lámpara que sirve para hacer el enfoque y otra lámpara que sirve para hacer el disparo. Es decir, nosotros con esta luz regulamos la iluminación de la fotografía y finalmente cuando la cámara dispara, hace el disparo con este flash que es bastante potente. La principal diferencia que tiene un flash dedicado es que carece de lámpara de testigo o lámpara de modelado. Entonces nosotros no contamos con esta luz de ayuda y vamos a tener que ir haciendo disparos sucesivos para poder ver cómo funciona la iluminación que estamos haciendo. Yo cuando trabajo con este flash dedicado, lo que hago es colocarlo en este soporte, que es un soporte de Fotoflex que me permite colocarlo arriba de un trípode y apuntarlo y eventualmente colocarle algún modificador de luz. Y lo que tengo que hacer es colocarlo de memoria y logro el esquema de iluminación que quiero mirando cómo salen esos disparos en el display de la cámara. Es decir, en última instancia, la diferencia está en la lámpara de testigo y en la cantidad de disparos que yo puedo hacer. Con el flash dedicado yo voy a estar limitado por la carga de baterías y voy a gastar baterías. Con el flash de estudio sí voy a tener una lámpara que me va a permitir elaborar la iluminación y al mismo tiempo voy a tener una fuente de energía permanente. Depende de la magnitud de las fotos que yo vaya a hacer, depende de lo que haya que caminar, del peso que quiera cargar ese día y de lo complejo que pueda hacer el trabajo. Yo utilizo o el flash de estudio o el flash dedicado. Estas son las dos grandes diferencias que hay entre estas dos herramientas de iluminación. Yo aconsejo el flash dedicado cuando tenemos que salir del estudio, cuando tenemos que ir con un equipo que va solamente en la mochila, cuando tenemos que caminar y armar y desarmar esquemas, como en el caso de bodas, como en el caso de retratos en locación, como en otros tipos de fotografía que tenemos que ser muy rápidos y no podemos cargar peso. Mientras que cuando trabajamos en el estudio o cuando trabajamos con asistente o cuando nos movilizamos en automóvil y cuando tenemos un lugar cerrado o nocturno que nos va a permitir visualizar en un exterior la lámpara de testigo, ahí sí yo aconsejo o trato de usar el flash de estudio. ¿Les gusta este video? Recuerden darnos un like y suscribirse a nuestro canal.